Corresponde al tema sistemas de información y bases de datos. Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una institución. La interoperabilidad es un término indispensable cuando se habla de sistemas de información y bases de datos. Se refiere a la capacidad que tiene un sistema para utilizar partes o equipamiento de otro sistema. Además de esto, la interoperabilidad debe velar porque los datos transferidos de un sistema a otro sistema sean íntegros y correctos, además que tengan un significado para el usuario final. Las bases de datos por sí solas son poco útiles o eficientes, requieren del sistema de gestión de bases de datos, que es un sistema construido en software que permite crear, editar y controlar el acceso a la base de datos. Está creado por los siguientes componentes, que son el hardware, que es el que contiene los datos, el software, que son los programas de aplicación, los datos, que son los átomos de las bases de datos, los procedimientos, que son las reglas que gobiernan las bases de datos, y los usuarios finales, que son los que interactúan con las bases de datos. Así, de esta manera, se observa que un sistema de gestión de bases de datos trabaja como una interfase de comunicación entre los usuarios y los componentes del hardware y software del computador. Actualmente existen muchos servicios en la web que se obtienen gracias al flujo de información entre un proveedor de datos y un sistema transformador y un receptor o cliente. Dentro de estos servicios está el comercio electrónico, que se refiere al flujo de información y operaciones entre una empresa y sus interlocutores. Otro que se obtiene mediante la interoperabilidad es la salud en línea, cuya técnica podría ayudar a reducir los gastos administrativos, prestar servicios sanitarios a distancia y evitar la repetición innecesaria de exámenes médicos. También el aprendizaje en línea es una técnica reciente que permite el flujo de información entre un estudiante y un profesor o ente educativo mediante un sistema. Las bases de datos pueden ser distribuidas o relacionales. Las bases de datos se refieren a una colección compartida de datos que se encuentran relacionadas de manera lógica, que poseen una descripción y que se encuentran almacenados para satisfacer alguna necesidad de información que tiene alguna organización. Las bases de datos distribuidas se refieren a una colección de distintas bases de datos interconectadas, que se encuentran físicamente a través de varias ubicaciones que a su vez se comunican mediante enlaces de comunicación. El sistema de gestión de bases de datos distribuidas es un software centralizado, encargado de administrar una base de datos distribuida como si estuviera almacenada en una sola ubicación. Las bases de datos relacionales son aquellas en las que las tablas que almacenan los datos están relacionadas entre sí, y el principio se basa en la organización de la información en trozos pequeños que se relacionan entre ellos mediante la relación de identificadores. Por ejemplo, si se tiene una tabla en la que seleccionamos el nombre de un colaborador que realiza una venta, automáticamente se relaciona una tabla que nos indica la identificación del empleado, el puesto, el número de ventas o otra información de interés. Los cubos de información, o también conocidos como cubos OLAP, es una de las formas más populares para analizar información. Estructuralmente, un cubo son datos organizados de forma jerárquica. Son estructuras multidimensionales que permiten analizar bases de datos relacionales de gran volumen y variedad de forma ágil y rápida. Ahora tenemos dos ejemplos de bases de datos actuales que son Big Data y ANA de SAP. La primera es un término que describe un conjunto de datos de gran volumen, complejidad y velocidad de crecimiento, tanto estructurados como no estructurados, los cuales se mueven o analizan a alta velocidad y pueden presentar una compleja variabilidad en cuanto a la estructura de su composición. Es importante que
que la exclusividad del Big Data radica en la cantidad de datos que puede manejar y los recursos necesarios. Esto produce que la funcionalidad del Big Data quede limitada solo a aquellas entidades que disponen de recursos exclusivos y por ende solo estas entidades pueden tener conclusiones de calidad. La segunda base de datos, HANA de SAP, es una nueva base de datos que además se puede utilizar como una plataforma de trabajo para integrar aplicaciones a medida o aplicaciones que nos ofrece SAP. SAP es un software utilizado por empresas españolas. Esta base de datos combina novedosas tecnologías, tanto en software como hardware. Almacena la base de datos en memoria RAM del servidor, por lo que el procesamiento de las peticiones es mucho más rápido. Y eso sería, muchas gracias.